valija y puse 32 frascos de crema facial sobre su escritorio. Eran productos conocidos por él, competidores del suyo. En cada frasco había puesto una etiqueta que exponía brevemente los resultados de la investigación comercial y cada uno daba con brevedad dramáticamente una historia del caso. Ya no hubo discusiones. Yo presentaba algo nuevo, diferente. El cliente tomó uno y después otro de los frascos y leyó las instrucciones de las etiquetas. Se produjo una amistosa conversación. Me hizo muchas preguntas, intensamente interesado. Me había concedido solo 10 minutos para exponer mis hechos, pero pasaron los 10 y 20 y 40 y al cabo de una hora seguíamos hablando. Presentaba yo esta vez los mismos hechos de antes, pero ahora empleaba la dramatización, el exhibicionismo y ahí estaba toda la diferencia. Regla 11, dramatice sus ideas. 12. Cuando ninguna otra cosa le dé resultados, pruebe esto. Charles Edward tenía un capataz de altos hornos cuyo personal no producía su cuota de trabajo. ¿Cómo es, preguntó Edward, que un hombre de su capacidad no consigue que esta planta rinda lo que debe? No sé, respondió el hombre. He pedido a los obreros que trabajen más. Les he dado el ejemplo, los he regañado, los he amenazado con el despido, pero nada se consigue. No producen y nada más. Estaba cayendo el día poco antes de que entrara a trabajar el turno de la noche. Dame un trozo de tiza, dijo Edward, y luego, volviéndose a un obrero cercano, ¿cuántas veces descargó el horno el turno de hoy? Sin decir palabras, Edward trazó un gran número 6 en el piso y se alejó. Cuando entró el turno de la noche, los obreros vieron el 6 y preguntaron qué significaba aquello. Hoy estuvo el jefe, fue la respuesta. Y después de preguntarnos cuántas veces descargamos el horno, escribió en el piso ese 6, el número que le dijimos. A la mañana siguiente volvió Swat al taller. El turno de la noche había borrado el 6 y escrito un 7. Cuando los obreros diurnos fueron a trabajar, vieron esa cifra. De modo que los de anoche creían ser mejores, bien, ya les iban a enseñar a trabajar. Se pusieron a la tarea con entusiasmo y cuando se marcharon aquella noche dejaron en el número un enorme número 10. A poco, este taller que se había quedado atrás en producción rendía más que cualquier otro de la fábrica. ¿Cuál es el principio? Dejemos que Charles Edward nos lo diga. La forma de conseguir que se hagan las cosas, dice Edward, es estimular la competencia. No hablo del estímulo sórdido monetario, sino del deseo de superarse. El deseo de superarse, el desafío, arrojar el guante, un medio infalible de apelar a los hombres de carácter. Sin un desafío, Theodore Roosevelt no habría sido jamás presidente de los Estados Unidos. Apenas de regreso de Cuba, se le quería designar candidato a gobernador del estado de Nueva York. La oposición descubrió que ya no era residente legal en el estado y Roosevelt, atemorizado, quería retirar su candidatura. Pero Thomas Collier Platt le arrojó el guante. Volviéndose de pronto hacia Roosevelt, exclamó con su voz potente: ¿Es un cobarde el héroe del Cerro de San Juan? Roosevelt emprendió la lucha y lo demás es
ya cosa de la historia. Ese desafío no solamente cambió su vida, sino que tuvo un efecto tremendo sobre la historia de escándalos y otras cosas. Smith necesitaba un hombre fuerte para que dirigiera la prisión, un hombre de hierro. Pero, ¿quién? Llamó a Lewis E. Lawes de Nuevo Hampton. ¿Qué le parecería ir a hacerse cargo de Sing Sing? Dijo jovialmente cuando Lames estuvo ante él. Allí necesitaban a un hombre de experiencia. Lawes quedó alelado. Conocía los peligros de Sing Sing. Era un cargo político sujeto a las variaciones de los caprichos políticos. Los alcaldes entraban y salían de allí rápidamente. Uno había durado apenas 3 semanas y él tenía que tener en cuenta su carrera. ¿Valía la pena correr ese riesgo? Y entonces Smith, que admitió su vacilación, se echó hacia atrás y sonrió. Joven, no lo puedo censurar por tener miedo. Es un lugar muy bravo. Necesita mucha valentía un hombre para ir allá y quedarse. Un desafío, ¿eh? Lewis aceptó entonces la idea de intentar una labor que requería un hombre de hierro. Fue a Sing Sing y se quedó allí hasta ser el más famoso de los alcaldes habidos en la penitenciaría. Su libro, 20.000 años en Sing Sing, se vendió a centenares de miles de lectores. Lawes ha hablado por radio. Sus relatos de la vida en una prisión han inspirado muchas películas y su humanización de los criminales ha producido milagros en cuanto a las reformas carcelarias. Según mi experiencia, ha dicho Harvey S. Firestone, fundador de la gran empresa Firestone Tire y Rubber Company, con la paga por sí sola no se atrae ni se retiene a la gente de algún valor. Creo que es más bien el juego mismo. Frederick Hasberg, uno de los más grandes tratadistas del comportamiento humano, estuvo de acuerdo en este punto. Estudió en profundidad la actitud ante el trabajo de miles de personas, desde obreros de fábrica hasta importantes ejecutivos, y descubrió que el factor más motivador, la faceta del trabajo que resultaba más estimulante era, ¿cuál creen ustedes? ¿El dinero? ¿Las buenas condiciones de trabajo? ¿Los beneficios adicionales? No, nada de eso. El principal factor motivador de la gente era el trabajo mismo. Sí, el trabajo era excitante e interesante. El obrero lo enfrentaba con gusto y esa era toda la motivación que necesitaba para hacerlo bien. Eso es lo que encanta a toda persona que triunfa, el juego, la oportunidad de expresarse, la oportunidad de demostrar lo que vale, de destacarse, de ganar. Esto es lo que da atracción a las carreras pedestres, el deseo de sobresalir, el deseo de sentirse importante. Regla 12. Lance contacto, un reto amable. En pocas palabras, logre que los demás piensen como usted. Regla 1. La única forma de seguir ganando en una discusión es evitándola. Regla 2. Demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga a una persona que está equivocada. Regla 3.
Si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente. Regla 4. Empiece en forma amigable. Regla 5. Consiga que la otra persona diga sí, sí inmediatamente. Regla 6. Permita que la otra persona sea quien hable más. Regla 7. Permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. Regla 8. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Regla 9. Muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona. Regla 10. Apele a los motivos más nobles. Regla 11. Dramatice sus ideas. Regla 12. Lance contacto, un reto amable. Cuarta parte. Sea un líder. ¿Cómo cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertar resentimientos? Primero, si tiene usted que encontrar defectos, esta es la manera de empezar. Un amigo mío fue invitado a pasar un fin de semana en la Casa Blanca durante la administración de Calvin Coolidge. Al entrar por casualidad en la oficina privada del presidente, le oyó decir, dirigiéndose a una de sus secretarias: lindo vestido lleva usted esta mañana, señorita. La hace aún más atractiva. Fue esa quizás la alabanza mayor que el silencioso Coolidge hizo a una secretaria en toda su vida. Resultó tan inesperada, tan inusitada, que la joven enrojeció confusa, pero Coolidge manifestó enseguida: no se acalore, lo he hecho solamente para que se sienta contenta. En adelante desearía que tuviera algo más de cuidado con la puntuación. Su método probablemente pecaba por exceso de claridad, pero la psicología era espléndida. Siempre es más fácil escuchar cosas desagradables después de haber oído algún elogio. El barbero jabona la cara del hombre antes de afeitarlo, y esto es precisamente lo que hizo McKinley en 1896, cuando era candidato a la presidencia. Uno de los republicanos más prominentes de la época había escrito un discurso para la campaña electoral y a su juicio era una pieza mejor que todas las de Cicerón, Patrick Henry y Daniel Webster reunidas. Con gran entusiasmo, este señor leyó su inmortal discurso a McKinley. Tenía el discurso sus cosas buenas, pero no servía. Despertaría una tormenta de críticas. McKinley no quería herir los sentimientos del autor. No debía anular el espléndido entusiasmo del hombre, pero tenía que decirle que no. Veamos con cuánta destreza lo logró. Amigo mío, le dijo, ese discurso es espléndido, magnífico. Nadie podría haber preparado uno mejor. En muchas ocasiones sería exactamente lo que habría que decir, pero ¿se presta para la situación actual? Veraz y sobrio como es, desde su punto de vista, yo tengo que considerarlo desde el punto de vista del partido. Yo desearía que volviera usted a su casa y escribiera un discurso según las indicaciones que ya le hago, enviándome después una copia. Así lo hizo. McKinley tachó y corrigió. Ayudó a su correligionario a escribir el nuevo discurso y así pudo contar con él como uno de los oradores más eficaces de la campaña. Aquí tenemos una de las dos cartas más famosas que escribió Abraham Lincoln. La más famosa fue la escrita a la señora de Bixley
para expresarle el pesar del presidente por la muerte de los 5 hijos de esta pobre mujer, todos ellos en combate. Lincoln terminó esta carta probablemente en 5 minutos, pero se vendió en subasta pública en 1926 por $12,000. Suma que, digámoslo al pasar, es mayor que todo el dinero que pudo economizar Lincoln al cabo de medio siglo de dura tarea. Esta carta fue escrita el 26 de abril de 1863, en el periodo más sombrío de la Guerra Civil. Durante 18 meses, los generales de Lincoln venían conduciendo el ejército de la Unión de derrota en derrota. Aquello era trágico, nada más que una carnicería humana inútil y estúpida. La nación estaba atónita, aterrorizada. Miles de soldados desertaban del ejército y hasta los miembros republicanos del Senado se rebelaron y quisieron forzar a Lincoln a dejar la Casa Blanca. Estamos ahora, dijo Lincoln, por entonces, al borde de la destrucción. Me parece que hasta el Todopoderoso se halla contra nosotros. Apenas puedo ver un rayo de esperanza. Tal era el periodo de negras pesares y de caos que dio origen a la carta. Voy a reproducirla aquí porque demuestra cómo trató Lincoln de cambiar a un turbulento general cuando la suerte de la nación podía depender de los actos de ese general. Es quizá la carta más enérgica que escribió Lincoln en su presidencia, pero se ha de advertir que elogió al general Hooker antes de hablar de sus graves errores. Sí eran defectos muy graves, pero Lincoln no los llamaba así. Lincoln era más conservador, más diplomático. Lincoln escribió suavemente: hay ciertas cosas a cuyo respeto no estoy del todo satisfecho con usted. Eso es tacto y diplomacia. Aquí está la carta dirigida al mayor general Hooker. Yo lo he puesto al frente del ejército del Potomac. He hecho así, claro está, por razones que me parecen suficientes, mas creo mejor hacerle saber que hay ciertas cosas a cuyo respecto no estoy del todo satisfecho con usted. Creo que es usted un soldado valiente y hábil, cosa que naturalmente me agrada. También creo que no mezcla usted la política con su profesión, en el cual está acertado. Tiene usted confianza en sí mismo, cualidad valiosa, si no indispensable. Es usted ambicioso, lo cual, dentro de límites razonables, hace más bien que mal. Pero creo que durante el comando del general Burnside en el ejército se dejó llevar usted por su ambición y lo contrario, usted todo lo que pudo, con lo cual hizo un grave daño al país y a su compañero de armas sumamente meritorio y honorable. He escuchado en forma tal que debo creerlo que ha dicho usted recientemente que tanto el ejército como el gobierno necesitan un dictador. Es claro que no fue por eso, sino a pesar de eso, que le he dado el mando. Solo los generales que obtienen triunfos pueden erigirse en dictadores. Lo que pido ahora de usted es que nos dé triunfos militares y correré el riesgo de la dictadura. El gobierno le prestará apoyo hasta donde de su capacidad, o sea, ni más ni menos de lo que ha hecho y hará por todos sus comandantes. Mucho me temo que el espíritu que ha contribuido usted a difundir en el ejército de criticar al comandante y no tenerle confianza se volverá ahora contra usted. Yo lo ayudaré en todo lo que pueda para acallarlo. Ni usted ni Napoleón, si volviera a vivir,
obtendría bien alguno de un ejército en el que predomina tal espíritu. Pero ahora cuídese de la temeridad. Cuídese de la temeridad, pero con energía y con constante vigilancia marche usted adelante y denos victorias. Usted no es un Coolidge ni McKinley ni un Lincoln. ¿Quiere saber usted si esta filosofía le dará resultados en los contactos de los negocios diarios? Veamos. Tomemos el caso de W. P. Gam de la Ward Company, Filadelfia. La empresa Ward habría conseguido un contrato para construir y completar un gran edificio de escritorios en Filadelfia para una fecha determinada. Todo marchaba como sobre rieles. El edificio estaba casi terminado cuando de pronto el subcontratista encargado de la obra ornamental de bronce que debía adornar el exterior del edificio declaró que no podía entregar el material en la fecha fijada. Toda la obra paralizada, grandes multas y tremendas pérdidas por la falta de un hombre. Hubo comunicaciones telefónicas a larga distancia, discusiones, conversaciones acaloradas, todo en vano. Por fin el señor Gabb fue enviado a Nueva York para entrevistar al león en su cueva. ¿Sabe usted que es la única persona en Brooklyn con ese apellido? Preguntó Gabb apenas hubo entrado en el despacho del presidente. No lo sabía, repuso sorprendido el presidente. Así es, insistió Gabb. Cuando salí del tren esta mañana, miré la guía telefónica para conocer su dirección y vi que es usted el único que tiene este apellido en la guía telefónica de Brooklyn. No lo sabía, repitió el presidente y examinó con interés la guía de teléfonos. Luego, con orgullo, añadió, en realidad no es un apellido muy común. Mi familia vino de Holanda y se instaló en Nueva York hace casi 200 años. Siguió hablando unos minutos de su familia y sus antepasados. Cuando terminó, Gabb lo felicitó por la importancia de la fábrica que tenía y la comparó elogiosamente con otras empresas similares que había conocido. He estado toda la vida dedicado a este negocio, dijo el presidente, y estoy orgulloso de ser el dueño. ¿Le gustaría dar una vuelta por la fábrica? Durante esta gira de inspección, el señor Gabb lo felicitó por el sistema de trabajo empleado y le explicó cómo y por qué le parecía superior al de algunos competidores. Gabb comentó algunas máquinas poco comunes y el presidente le anunció que las había inventado él. Dedicó mucho tiempo a mostrar cómo funcionaba y los buenos resultados que daba. Insistió en que Gabb lo acompañara a almorzar. Hasta entonces no se había pronunciado una palabra sobre el verdadero propósito de la visita del señor Gabb. Después de almorzar, el presidente manifestó: ahora, a lo que tenemos que hacer. Naturalmente, yo sé por qué ha venido usted. No esperaba que nuestra entrevista sería tan agradable. Puede volver a Filadelfia con mi promesa de que el material para esa obra será fabricado y despachado a tiempo, aunque haya que retrasar la entrega de otros pedidos. El señor Gabb consiguió lo que quería sin pedirlo siquiera. El material llegó a tiempo y el edificio quedó terminado el día en que experimentaba el contrato para su entrega. Habría ocurrido lo mismo si Gabb hubiera usado el método de la brusquedad que se suele emplear en tales ocasiones. Dorothy Wrblewski, gerente del área de Federal Credit Union de Fort Mount, Nueva Jersey, contó en una de nuestras clases cómo pudo ayudar a una de sus empleadas a producir más. Hace poco tomamos a una joven como cajera aprendiza.
Su contacto con nuestros clientes era muy bueno, era correcta y eficiente en el manejo de transacciones individuales. El problema aparecía al final de la jornada cuando había que hacer el balance. El jefe de cajeros vino a buscarme y me sugirió con firmeza que despidiera a esta joven. Está demorando a todos los demás por su lentitud en cerrar su caja. Se lo he dicho una y otra vez, pero no aprende. Tiene que irse. Al día siguiente la vi trabajar rápido y a la perfección en el manejo de las transacciones cotidianas y era muy agradable en el trato con los demás empleados. No me llevó mucho tiempo descubrir por qué tenía problemas con el balance. Después de cerrar las puertas al público, fui a hablar con ella. Se la veía nerviosa y deprimida. La felicité por su espíritu amistoso y abierto con los demás empleados, así como por la corrección y velocidad con que trabajaba. Después le sugerí que revisáramos el procedimiento que usaba para hacer el balance del dinero en su caja. No bien comprendió que yo confiaba en ella. Siguió mis sugerencias y no tardó en dominar sus funciones. Desde entonces no hemos tenido ningún problema con ella. Empezar con elogios es hacer como el dentista que empieza su trabajo con novocaína. Al paciente se le hace todo el trabajo necesario, pero la droga ya ha insensibilizado al dolor. De modo que un líder debe usar la regla 1. Empiece con elogio y aprecio sincero. 2. ¿Cómo criticar y no ser odiado por ello? Charles Edward pasaba por uno de sus talleres metalúrgicos un mediodía cuando se encontró con algunos empleados fumando. Tenían sobre las cabezas un gran letrero que decía, prohibido fumar, pero Edward no señaló el letrero preguntando, ¿no saben leer? No, señor. Se acercó a los hombres, entregó a cada uno un cigarro y dijo, les agradeceré mucho, amigos, que fumen estos afuera. Ellos no ignoraban que él sabía que había desobedecido una regla y lo admitieron porque no decía nada al respecto. Les obsequiaba y los hacía sentir importantes. No se puede menos que querer a un hombre así, ¿verdad? John Wanamaker empleaba la misma táctica. Todos los días solía efectuar una gira por su gran tienda de Filadelfia. Una vez vio a una cliente que esperaba junto a un mostrador. Nadie le prestaba la menor atención. Los vendedores estaban reunidos en un grupo al otro extremo del mostrador, conversando y riendo. Wanamaker no dijo una palabra. Se colocó detrás del mostrador, atendió personalmente a la mujer y después entregó su compra a los vendedores para que la hicieran envolver y siguió su camino. A los funcionarios públicos se les suele criticar por no mostrarse accesible a sus votantes. Son gente ocupada y el defecto suele estar en empleados sobreprotectores que no quieren recargar a sus jefes con un exceso de visitantes. Carl Lanford, que fue alcalde de Orlando, Florida, donde se encuentra Disney World, durante muchos años insistió en que su personal permitiera que la gente que fuera a verlo pudiera hacerlo. Decía tener una política de puertas abiertas y aún así los ciudadanos de la comunidad se veían bloqueados por secretarias y empleados cada vez que querían verlo. Al fin el alcalde encontró una solución. Sacó la puerta de su oficina. Sus ayudantes comprendieron el mensaje y el alcalde tuvo una administración realmente abierta al público desde que derribó simbólicamente la puerta.
El mero cambio de una pequeña palabra puede representar la diferencia entre el triunfo y el fracaso en cambiar a una persona sin ofenderla o crear resentimientos. Muchos creen eficaz iniciar cualquier crítica con un sincero elogio seguido de la palabra pero y a continuación la crítica. Por ejemplo, si se desea cambiar la actitud descuidada de un niño respecto de sus estudios, podemos decir, estamos realmente orgullosos de ti, Johnny, por haber mejorado tus notas este mes. Pero si te hubieras esforzado más en álgebra, los resultados habrían sido mejores todavía. Johnny se sentirá feliz hasta el momento de oír la palabra pero. En ese momento cuestionará la sinceridad del elogio, que le parecerá un truco para poder pasar de contrabando la crítica. La credibilidad sufrirá y probablemente no lograremos nuestro objetivo de cambiar la actitud de Johnny hacia sus estudios. Esto podría evitarse cambiando la palabra pero por y. Estamos realmente orgullosos de ti, Johnny, por haber mejorado tus notas este mes. Y si sigues esforzándote, podrás subir las notas de álgebra al nivel de las demás. Ahora sí, Johnny podrá aceptar el elogio porque no hubo un seguimiento con crítica. Le hemos llamado indirectamente la atención sobre la conducta que queríamos cambiar y por lo más seguro es que se adecuará a nuestras expectativas. Llamar la atención indirectamente sobre los errores, obras maravillosas sobre personas sensibles que pueden resentirse ante una crítica directa. Mark Jacob de Woodstocker, Rhode Island, contó en una de nuestras clases cómo convenció a unos desprolijos obreros de la construcción de que hicieran la limpieza al terminar el trabajo mientras construían una adicción en su casa. Durante los primeros días de trabajo, cuando la señora Jacob volvía de su oficina, notaba que el patio estaba cubierto de fragmentos de madera. No quería ganarse la enemistad de los obreros que por lo demás hacían un trabajo excelente. De modo que cuando se marcharon, ella y sus hijos recogieron y apilaron todos los restos de madera en un rincón. A la mañana siguiente llamó aparte al capataz y le dijo: estoy realmente contenta por el modo en que dejaron el patio anoche. Así de limpio y ordenado. No molestará a los vecinos. Desde ese día los obreros recogieron y apilaron los restos de madera y el capataz se acercaba todos los días a la dueña de casa buscando aprobación por el orden que habían hecho el día anterior. Una de las áreas de controversia más áspera entre los miembros de la Reserva de las Fuerzas Armadas y los oficiales regulares es el corte de pelo. Los reservistas se consideran civiles, cosa que son la mayor parte del tiempo, y no les agrada tener que hacerse un corte militar. El sargento Harley Kaiser de la Escuela Militar 542 cedió ante este problema al trabajar con un grupo de oficiales de la reserva sin destinos. Como veterano sargento, lo normal en él habría sido aullarle a las tropas y amenazarlas. En lugar de eso, prefirió utilizar un enfoque indirecto. Caballeros, comenzó, ustedes son líderes. Y en el modo más eficaz de practicar el liderazgo es hacerlo mediante el ejemplo. Ustedes deben ser un ejemplo que sus hombres quieran seguir. Todos saben lo que dicen los reglamentos del ejército sobre el corte del pelo. Yo me haré cortar el cabello hoy, aunque lo tengo mucho más corto que alguno de ustedes. Mírense al espejo y si sienten que necesitan un corte para hacer un buen ejemplo, nos haremos tiempo para que se hagan una visita al peluquero. El resultado fue predecible.
Varios de los candidatos se miraron al espejo y fueron a la peluquería esa tarde y se hicieron un corte de reglamento. A la mañana siguiente, el sargento Kaiser comentó que ya podía ver el desarrollo de las cualidades de liderazgo en algunos miembros del escuadrón. El 8 de marzo de 1887 murió el elocuente Henry Ward Beecher. Al domingo siguiente, Lyman Abbott fue invitado a hablar desde el púlpito vacante en el deceso de Beecher. Ansioso de causar buena impresión, Abbott escribió, corrigió y pulió su sermón con el minucioso cuidado de un Flaubert. Después lo leyó a su esposa. Era pobre como lo son casi todos los discursos escritos. La esposa, si hubiera tenido menos cordura, podría haber dicho, Lyman, eso es horrible, no sirve para nada, hará dormir a los fieles. Parece un artículo de una enciclopedia. Al cabo de tantos años de predicar, ya deberías saber de estas cosas. Por Dios, ¿por qué no hablas como un ser humano? ¿Por qué no eres natural? No vayas a leer ese discurso. Eso es lo que pudo decirle. Y si así hubiera hecho, ya se sabe lo que habría ocurrido. Y ella también lo sabía. Por eso se limitó a señalar que aquel discurso podría servir como un excelente artículo para una revista literaria. En otras palabras, lo ensalzó y al mismo tiempo sugirió sutilmente que como discurso no servía. Lyman Abbott comprendió la indicación, desgarró el manuscrito tan cuidadosamente preparado y predicó sin utilizar notas siquiera. Una eficaz manera de corregir los errores de los demás es regla 2. Llame la atención sobre los errores de los demás indirectamente. Ok, Sandra, que podemos dejar por ahí. Página 79. Gracias, Sandra. Excelente lectura. Bueno, familia, saludo hoy a las 21 personas acá conectadas. Y bueno, les confieso algo, ayer fue un día bien pesado. Eh, el tema de la alborada por acá es una cosa muy, muy fuerte. Y llevo 2 noches que verdaderamente no pude conciliar el sueño. Para no alargar mucho, les puedo decir que estoy despierto desde la 1:40 de la madrugada y no pude volver a dormir. Más bien lo que hice fue irme al gimnasio temprano y bueno, ya en este momento como que está pasando factura de cobro. Pero bueno, aquí estamos, familia. Eh, Hay una frase que llamó mucho mi atención y fue al terminar la regla 11 del Dramatice sus ideas, iniciando la regla 12, donde decía que todos los hombres tienen temores, pero los valientes los olvidan y van adelante. Me encantó esa frase porque pues considero que a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier situación, y llevando esto a nuestro negocio de Ginode, hemos visto cómo personas surgen y avanzan en nuestro negocio, sin quedarse en la lamentación del pasado, diría yo, digamos, en situaciones que ya ocurrieron, pero que simplemente, como dice la frase, hay que ir hacia adelante, hay que ir hacia adelante. Eh, la compañía, yo considero que ha puesto y se ha esforzado por el crecimiento de cada país.
y nosotros somos conscientes de eso y sabemos también que quizás podemos dar un poco más. Como decía, el libro nos enseña acá una regla muy clara, si quiero mostrarlas de nuevo porque acá nos las repitió, voy a compartirlas de nuevo, acá donde saca el resumen de todas las reglas, acá está. Dice la regla uno: la única forma de salir ganando en una discusión es evitándola, ¿cierto? Eso ya lo vimos, lo estudiamos, lo analizamos y sacamos un buen concepto de esa regla uno, de evitar las discusiones. Demuestre el respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga a una persona que está equivocada. A nadie le gusta que le digan eso. Quiero llegar a una que me parece muy especial y muy acorde a lo que estamos viendo con Ginoe. Si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente. Regla número 4: empiece en forma amigable. Regla número 5: consiga que la otra persona diga sí, 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 inmediatamente. Esta la comparamos mucho en el momento de hacer una presentación, de estar mostrando el negocio. Regla número 6: permita que la otra persona sea quien hable más. ¿Sí? También lo hemos estudiado bastante, escuchar más que nosotros estar transmitiendo, sino que escuchar el punto de vista de las demás personas, lo que necesitan, lo que están buscando. Permita que la otra persona sienta que la idea es de ella, ¿sí? Eh, llevarlo a ese pensamiento, no que tú le estás vendiendo algo, sino que él encuentra con nuestro proyecto una solución o que tiene la idea de participar. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona, muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona, apele a los motivos más nobles, dramatice sus ideas y esta última, lance contacto, un reto amable. Lance contacto, un reto amable. A eso voy, familia. Miren, yo pienso que la compañía siempre con lo que son los programas y los premios que ofrece son como retos para nosotros. Y a mí me gustan los retos y yo pienso que uno debe trabajar por ellos, por alcanzarlos. En este momento eh, hay una promoción muy grande por parte de Ginode de estar en ese resort en, en Guarujá, eso es la playa de Sao Paulo, y, y la posibilidad está absolutamente para todos. Todos podemos estar allá. Hay varios factores para calificar, hay varias oportunidades para calificar. Quien aún no ha llegado a diamante puede calificar siendo diamante y repitiendo en un ciclo el diamante al 28 de febrero o como un top reclutador. Es otra opción. Top reclutador. Enfocarse en mostrar la oportunidad y hacer el mayor número de reclutamientos posible de acá al 28 de febrero. Es una opción muy, pues que se puede trabajar, ¿verdad? Es una opción que considero yo se puede trabajar y es como ese reto que pone la compañía. Aparte de si tú lo consigues como reclutador, estar en ese resort, pues obviamente vas a estar ganando la promoción también como equipo, la que estamos ofreciendo desde la línea de patrocinio, que creo que para todos está clara ya, y sería pues hacer como un dicho muy coloquial que hay acá en Colombia, una vida y dos mandados. O sea, con un esfuerzo ganaría dos promociones. Entonces, ahí les dejo. Es como el reto. ¿Quién, quién, quién de los presentes se le mide a ser un top reclutador de acá al 28
de febrero y ganar esa promoción. Yo voy con toda por ella, yo la estoy buscando. Para mí no aplica eso, para mí no aplica lo del top reclutador, más sin embargo yo estoy formando estructura. eh, si algo aprendí de este negocio es que la mayor frontalidad posible es lo más, pues lo más poderoso que puedes tener, no parar de estar trayendo personas al negocio. Es una de mis, pues ya de mis reglas en este negocio, de algo que tengo establecido. No parar de traer personas al negocio, porque pues así voy a encontrar con los que se van a construir cosas muy grandes. Bueno, esa es mi participación. Si alguien más quiere compartir algo, mientras tanto voy a leer el chat. Tenemos acá saludos de Noemí desde Chile. Muy buenos días, maravilloso martes, bendiciones a todos. Igual para ti, Noemí. Muy buenos días. Patricio Chalacán también nos saluda. Muy buenos días, mis líderes. Que Dios los bendiga enormemente. Les deseo un excelente martes a todos. Igual para ti, Patricio. Muy buenos días y bendiciones. Graciela, ella sí está acá en Colombia, nos dice bendiciones, abundante familia, HND, que tengan un día maravilloso. Igual para ti, Graciela, debes estar en tu lugar de labores, como siempre. Un gran saludo. Allá está Graciela, mire, ahí está con su tapabocas y laborando, pero siempre conectada en el Club del Libro. Bueno, familia, alguien que quiera compartir algo, no sé, alguien que quiera dar una parte del libro o qué opina de las promociones, de lo que tenemos lanzado como equipo y de lo que está ofreciendo Gino para las fechas de la convención, que es ese resort. ¿Quién se le apunta, dice, como todo reclutador? Vamos a escuchar a Sandrita. Sandra, el micrófono es tuyo. Gracias, John. Que cuando estaba leyendo la del libro y decía básicamente como con esa diplomacia, eh, pensaba y siempre relacionando con nuestro negocio, eh, pensaba mucho en nuestro presidente de la compañía, como Sandro siempre tiene como esa diplomacia, como esa sutileza, como ese llegar con una sonrisa. Entonces, de verdad que es un hombre que ha pasado por muchos desiertos, como él lo dice ahí en el libro, pero que ha aprendido tanto a través de la vida y donde llega a cada una de las personas con esa gran sabiduría para decirnos, ustedes pueden, cuenten con la empresa, entonces me parece muy interesante. Y otra parte que me causó curiosidad y era, se nota que tú estás en esa etapa de lo de la arbolada que no te dejó dormir mucho. Entonces, y te lo digo porque cuando dijiste de que eh, habías preferido ir entonces al gimnasio, pero que sin embargo ahí estabas. Entonces, ese pero, como lo acabamos de leer, entonces yo dije, y aquí estoy. Entonces me causó curiosidad y yo dije, oh, sí, John se le nota que está con un poco de sueño y que no está totalmente activo porque él siempre es con mucha sabiduría transmitiéndonos toda la información, entonces como que dije, se le notó que no estaba al 100%. Muchas gracias para todos y que tengan un feliz día y John, que puedas descansar después al menos un poquito. Así es, Sandrita, gracias, gracias por compartir. Y miren, lo más importante es que lo que dices de Sandro, pues obviamente eh, todos sabemos la persona que es Sandro, pero yo les puedo decir algo, hay un sucesor, hay un sucesor igualmente valioso, igualmente espectacular como lo es Cahué. Ese joven tiene un alma idéntica a la de Sandro, tiene un carisma y una forma de llegar a las personas, la verdad, impresionante.
muy cercano. He tenido la oportunidad en esta última convención, compartí bastante con él y, y eso le genera a uno como esa paz y como esa tranquilidad en este negocio que sabemos que va a ir por décadas y décadas y décadas, porque se deja un legado pues a nuestros hijos y que la empresa va a quedar en muy buenas manos. Cuando ya Sandro decía pues que no va a estar más o entreguen más funciones a Cahué, pero es algo que la verdad genera mucha tranquilidad, que es una empresa familiar, no ese tipo de empresas donde cuando ya el dueño no estuvo, todo desapareció, porque cada cual empezó a jalar para su lado. No, esta es una empresa donde se forman los líderes. Y ayer lo mencionaba también Jenixon Carvalho, lo decía ahí, que es una empresa que no está buscando líderes formados, sino formando los líderes que ya están acá. Las personas que llegan, así sea a través de una visión de ir a la venta directa, formarse como líderes. Y por eso todas las herramientas que la compañía brinda. Y recuerden ese método de crecimiento, repásenlo, nos invitan a tener un stock de producto, a tener negocio, a, a formar empresa. Sí, cada uno de nosotros somos una pequeña franquicia de lo que es Ginodé, veámoslo de esa forma. Y apúntenle a los negocios, al producto, que ahí está el negocio. O sea, no teman en tener el producto y salir a ofrecerlo, porque yo sé que cada uno de ustedes sabe que uno va a la calle con producto Ginodé e inmediatamente hay ventas. Y detrás de las ventas, pues aparecen las personas constructoras de red para aquellos que queremos, pues obviamente, seguir creciendo y generar esa renta residual en ese proyecto. Bueno, familia, creo que es todo por hoy. No sé si alguien más quiera decir algo. Si no, vamos a la foto. A la cuenta de tres, prendan sus cámaras, la mejor actitud. Hoy es martes, martes de entrenamiento de producto a las 10 de la mañana. Estaremos rodando el flyer en los grupos. Voy con la foto a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Perfecto, me gustan los libritos, Sandra, muy bonitos. Chao, chao, familia. Miren, salió la mano. Pongo la mano y sale ahí. No sé qué. Bueno, ya investigaré qué pasa. Chao familia, Dios los Acuérdate que es la bendiga, de abran sus celeste, micrófonos, es la pueden manita de despedirse. celeste.